Bien, buen día con todos. En esta sesión vamos a hablar sobre el concreto y sus propiedades. Bien, los objetivos en particular de esta sesión son entender un poco la importancia del uso adecuado del cemento, ya así como su almacenamiento, el tiempo máximo que podemos tenerlo almacenado, cosas así características que podrían influir en la calidad del concreto, ¿no? También vamos a ver algunos conceptos básicos de granulometría, ya este aspecto también es muy importante, igualmente interviene en la calidad del concreto y dependiendo para una determinada de obra se utiliza eh, diferentes gradaciones. El uso correcto del agua en la elaboración del concreto, ya tal vez esto sea un factor menos considerado por todos, ¿no? Ya que no le dan importancia y solo dicen que combinan el agua con el cemento y agregado y ya tienen concreto, ¿no? Pero vamos a ver que el agua es muy importante en realidad, ¿no? Bien, también vamos a ver algunos conceptos como son la consistencia, ¿no? La trabajabilidad del concreto y también la durabilidad, ¿no? Bien, como habíamos dicho, en esta sesión hablamos del cemento, los agregados, el agua, resistencia a la compresión, trabajabilidad y consistencia, durabilidad. Muy bien, empezamos entonces con el cemento. Em, Hablando un poco del cemento, se puede decir, o bueno, se entiende, ¿no? Que es un material que al combinarse con arena, piedra y agua produce un concreto endurecido, ¿no? O una mezcla endurecida, que se podría comparar un poco con una piedra en un estado duro, ¿no? Bien, las normas que debemos tener en cuenta para realizar el control de calidad son dependiendo los tipos de cemento. Tenemos diversidad de cementos, ¿ya? Y cada uno de estos se deben utilizar de acuerdo eh, a la obra que se va a realizar, ¿no? Dependiendo de las condiciones de estas, se utiliza uno u otro. Para los tipos 1, 2, 3, 4 y 5, la norma técnica peruana 334.009, ahí nos especifican los aspectos a tener en cuenta para el control de calidad. Igualmente para los tipos IP, IPM, IS, ISM, NTP 334.090, ¿no? Y la norma técnica peruana 334.090. Hay otros tipos de cementos también que son un poco más rebuscados, tal vez que nunca los hemos visto, pero también tenemos ellas los encontramos en la norma técnica peruana 334.082, en donde se especifican las especificaciones que se deben tener en cuenta. Muy bien. A ver, hablemos un poco del almacenamiento del cemento. Muchas veces nosotros, o bueno, los maestros no tienen tanto en cuenta esto, no almacenan por almacenar el cemento y tal vez no tienen en cuenta las propiedades que puede perder esta, ¿no? La verdad es algo que debemos protegerlo y cuidarlo bastante, si es que se va a almacenar durante un tiempo considerable, ¿no? El cemento debe estar bien protegido, ¿no? Para mantener sus cualidades. Si digamos vamos a tener una cierta cantidad de bolsas de cemento, estas deben estar con un adecuado protegimiento, ¿no? Podemos protegerlo, no sé, con bolsas o con plástico, calaminas incluso, ¿no? Entonces, esto debido a que debemos evitar que el cemento tenga contacto con la humedad, ¿no? Porque ya el cemento cuando se humedece ya pierde sus propiedades y ya no es lo mismo y ya afectaría directamente a la calidad del concreto, ¿no? Muy bien, hay que cubrirlo con mantas plásticas, es lo que hablábamos, no calaminas, ¿ya? Y lo que decíamos, el cemento debe evitarse, ¿no? El contacto con el suelo. ¿Por qué? Porque si entra en contacto con el suelo, va a entrar en contacto con la humedad. Y al humedecerse, el cemento pierde sus propiedades y afecta directamente a la calidad de concreto y este cemento en realidad, ¿no? Ya no sería utilizable porque al realizar nuestro diseño de mezcla ya no haríamos en realidad con la misma característica de fábrica que tendría este cemento.
Otro tema a considerar es el correcto apilamiento de estas bolsas. Ya no se puede dejar apilado de cualquier forma, ¿no? Entonces, vemos acá en esta parte, más o menos, esta debe ser la forma de apilar las bolsas de cemento. Es muy importante eso. Igualmente, también para evitar que el cemento pierda sus características, ¿no? Que debe estar uniformemente apilados. Eh, el tiempo máximo del cemento en la obra es de 2 meses. Quiere decir que no puedes almacenar más de 2 meses, ya que si almacenas más de 2 meses es probable, ¿no?, que ya este cemento pierda sus propiedades y ya no sirva, ¿no? O en todo caso, tal vez sirva, pero ya no es la misma calidad del concreto que se va a obtener. Muy bien. Eh, Tipos de cemento Portland. Vamos a hablar un poco de los tipos, de todos los tipos que hay y los usos que se le dan a estos, ¿no? El tipo uno que todos conocemos es el cemento de uso general, que se utiliza en viviendas comunes genéricamente, ¿no? En viviendas unifamiliares, en construcciones no esenciales, ¿no? En cualquier tipo de edificación en donde no se necesite una especificación, digamos, particular, ¿no? Algo especial que tenga y que debemos tener cuidado. Se construye, o construir sin tener en cuenta nada, ¿no? Se utiliza el tipo uno de uso general. El tipo 2. Bueno, en el tipo 2, el cemento de tipo 2, de hecho, no es muy común ya encontrarlo en las marcas que tenemos. Se utiliza eh, para obras en donde estén expuestos a una moderada, ya a la acción a la acción moderada de sulfatos. Quiere decir, donde ya haya presencia de sulfatos, ¿no? Entonces, donde hay evidencia en donde el sulfato es un riesgo en la construcción, entonces eh, aquí sí ya se utiliza el tipo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente este tipo de cemento tiene adiciones, ya que van a hacer, ya, o van a contrarrestar a los sulfatos, en este caso de acción moderada. El tipo 3 se utiliza cuando queremos que el concreto desarrolle rápidamente, ¿ya? O desarrolle muy rápidamente su resistencia, ¿ya? Digamos que queremos un concreto que adquiera rápidamente su resistencia, utilizamos el tipo 3, ¿ya? Por alguna razón podría ser, ¿no? El tipo 4 igualmente. Bueno, en el tipo 4 utilizamos, ¿ya?, para construcciones voluminosas. En este caso pueden ser presas, podrían ser mm, embalses, ¿no? Entonces, para construcciones voluminosas, ya en donde se requiera grandes cantidades de concreto, sería recomendable utilizar este tipo 4. ¿Por qué? Porque es de bajo calor de hidratación. ¿Ya? El tipo 5, este tipo de cemento posee una alta resistencia a los sulfatos. Quiere decir que tanto el tipo 2 como el tipo 5 se utiliza para construcciones que estén expuestos, ¿no?, a sulfatos. Sin embargo, el tipo 5 es más para sulfatos, tal vez que donde su acción sea o determine un alto riesgo para la construcción, ¿no? Donde tal vez vemos que el sulfato tiene una acción bastante riesgosa para la construcción, entonces sería conveniente utilizar el tipo 5, ¿no? Bien, entonces en resumen, el tipo 1 es de uso general, el 2 y el 5 es para cuando tenemos construcciones expuestas a sulfatos, el tipo 3 es para adquirir rápidamente la resistencia, ¿no?, cuando queremos que se desarrolle muy rápidamente la resistencia, y el tipo 4 para construcciones voluminosas, tales como presas y otros. Muy bien, tenemos otros tipos de cementos con adiciones, ¿no? Esto se utiliza en construcciones generalmente tal vez especiales, ¿no? Tenemos el tipo IP,
ya, que sería el Portland tipo 1 puzolánico, de ahí vendrían o la abreviatura, eh, en donde contiene adición de puzolana entre 15 y 45%. La puzolana, en general, lo que ayuda es adquirir un mejor comportamiento que el cemento normal. Ya, entonces a veces es mejor tal vez construir con puzolana debido a que puede tener mejores características el concreto que con un cemento normal. Igualmente el Portland tipo 1 puzolánico modificado, ¿ya? En este caso la adición de puzolana es menor, ¿no? Un poco menos, debido a que a mayor cantidad de puzolana también la resistencia se ve afectada. Sin embargo, otros comportamientos, ya como la durabilidad, ¿no? Ah, puede ser la trabajabilidad y también en el caso del calor y hidratación, el puzolánico se comporta de una mejor manera, pero también eso implica eh, una cierta cantidad de pérdida de resistencia. Por ello, tal vez sea necesario o más adecuado utilizar un cemento tipo 1 por la modificado, ¿no? Que no tenga tanta adición de pozolana. Igualmente tenemos el tipo IS, que es bueno, que sería el Portland con adición de escoria, entre un 25 y 70%. Ya en algunas construcciones especiales podría ser necesario utilizar ese tipo de cemento. También que tenga adición de escoria igualmente implica que las afecte a las características, ¿no? Pero, o sea, es una con otra, ¿no? Ventajas, desventajas. Y el tipo ISM, lo mismo, sería el Portland con escoria, pero modificado en donde el porcentaje de adición de escoria no sea tanto, ¿no? El 25%. El cemento con adición de microfiller calizo, el ICO. Tenemos el cemento Portland de moderada resistencia a los sulfatos, el MS, el ICO. Bien, básicamente esos serían los tipos de cemento que encontramos y también hemos visto las características principales que tienen o por qué tienen el nombre que tienen y también en qué casos utilizar uno u otro, ¿no? Muy bien. Hablemos un poco de los agregados. Eh, los agregados en realidad son materiales que normalmente provienen de de la erosión de rocas, ¿no? Por agentes naturales, tales como tenemos en las canteras, ¿no? Pueden ser. eh, También canteras de río, ¿no? O canteras de cerros, ¿no? Sin embargo, en cuanto al agregado, lo más conveniente serían las piedras que están en las canteras del río, debido a que éstas se obtienen ya debido a una erosión y limpieza, ¿no? Por las mismas aguas, en donde tenemos rocas más duras, más fuertes, ¿no? Más resistentes. Estas se pueden triturar, ¿no? Y también se puede obtener de tamizado la gradación según especificación que se quiera. El agregado fino. El agregado fino es el material que pasa al tamizar, ¿no? Por la malla número 4. Todo lo que retiene la malla número 4 se le dice o se le denomina agregado grueso. Ya, esto es algo a tener en cuenta, ya, porque necesitamos saber cantidades, ¿no? Proporción de cantidades de agregado fino y grueso. Bien, la granulometría. La granulometría viene a ser en realidad la gradación que hay, ¿no? O la proporción entre todas las mallas, ¿ya? Eh, de un agregado de una determinada cantera, ¿no? Digamos, tenemos una cantera en donde podríamos tener esta gradación, ya de granulometría de agregado fino, dice, granulometría de agregado grueso. Entonces,
Lo que se busca, ¿no? En la gradación, en la proporción, es justamente que esta curva roja esté dentro de los límites que establece la norma. En este caso, la norma técnica peruana 400.037. E igualmente, tanto para el agregado fino y el agregado grueso, la norma establece, ¿no? Una gradación en donde indica que tu agregado debe estar dentro de estos límites. Si no se cumple esos límites, digamos, de una cantera X, que se extrae material y se realiza su respectiva granulometría, lo que se hace es, pues, obviamente, triturar ese material, ¿no? Se tritura y se llega o se busca rellenar las proporciones que establece la norma. Esto es muy importante, ya que esto va a establecer la calidad del concreto. La calidad del concreto y también dependiendo para qué se va a realizar esta granulometría o qué proporción queremos dependiendo a la construcción, esto influye bastante en la trabajabilidad, ¿no? Debido a la importancia de obtener mezclas trabajables, ¿no? Bien, el tamaño máximo nominal. Bueno, es el menor tamiz por el cual la mayor parte de la muestra de grado grueso pasa, ¿no? Entonces, el tamaño máximo nominal indica cuál va a ser la piedra de mayor tamaño que va a pasar, ¿no? Por un determinado tamiz. Este concepto es muy importante, ya que depende de esto, em, tal vez también obtener alguna granulometría que nosotros queramos. Para columnas, eh, se utilizan normalmente piedras con tamaño nominal máximo de 3/4. Para vigas y losas, tamaño nominal máximo de media. Para zapatas, piedras con tamaño nominal máximo de hasta que pase pulgada y media, ¿no? Entonces, dependiendo al elemento o al elemento de construcción que vamos a realizar, elegimos un tamaño nominal máximo, ¿no? Por ejemplo, eso implica que para columnas no podemos tener, por ejemplo, piedras, ¿no? Que pasen por la malla de 1 pulgada, porque lo máximo, según la norma lo establece, sería de 3/4, ¿no? Igualmente para vigas y losas, tamaño nominal máximo de media pulgada. No podríamos tener entonces piedras que pasen por la malla de 3/4, ¿no? ¿Por qué? Porque afectaría ya directamente, ¿no? A la construcción, ¿no? Entonces, para zapatas igualmente, ¿no? Bueno, para zapatas sí es recomendable tal vez, ¿no? Que el tamaño nominal máximo se tenga piedras hasta de 1 pulgada y media, ¿no? Entonces, por la malla de 1 pulgada y media, piedras pasantes, vale, ¿no? Para zapatas, ya que al ser un elemento de cimentación, se requiere adquirir una resistencia mayor y las piedras, eso es lo que generan, ¿no? Mientras mayores piedras generan mayores resistencias. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que a mayores piedras tal vez la trabajabilidad no favorezca la trabajabilidad. Por ello no sería conveniente ni para columnas ni vigas, ¿no? Muy bien, ya que son de dimensiones más pequeñas que las zapatas, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora un poco de, eh, a ver, las consideraciones que se deben tener en la granulometría, ¿no? Bien, cuando nosotros realicemos la granulometría, o sea, el análisis granulométrico, el agregado, ya debemos, justamente para eso se realiza el análisis granulométrico, ¿no? Ver qué porcentaje, qué porcentaje de finos pueden tener, ¿no? Qué porcentaje, ya, de materiales blandos puede tener, ¿no? Esto quiere decir justamente el material pobre, el material basura que no serviría, ¿no? Como es la arcilla, el limo, ¿ya? En lo posible, el agregado no debe contener ni arcilla ni limo, no debe tratar de estar libre de esto. ¿Por qué? Porque justamente la arcilla y el limo, ya al ser partículas blandas, afectan directamente a la resistencia del concreto. El agregado fino igualmente no debe mostrar presencia de materia orgánica. Mm, igualmente, no debe haber acá arcilla, limo, no debe haber materia orgánica que no
no sea adecuado para mezclar con el cemento, ¿no? Bien, a ver, debemos tener en cuenta los cantos rodados, ya, si bien es cierto, ofrecen una resistencia bastante similar tal vez a la piedra triturada o a la piedra chancada, le dicen. Hay obras en donde no es conveniente tal vez utilizar el canto rodado, ¿no? Debido a su superficie bueno, tienen una superficie curva, ¿no? O sea, una superficie como lo podemos ver acá, mientras que las piedras trituradas, chancadas, tienen superficies esquinadas, ¿no? Ya, ¿esto a qué favorece? Esto favorece principalmente a la adherencia al cemento, ¿no? Mientras que este agregado con esquinas, con superficies esquinadas, se va a adherir de mejor manera al cemento que este agregado de superficie curva. Ya, entonces en construcciones como pueden ser la pavimentación, sería mejor o más recomendable utilizar bueno, este agregado con superficies esquinadas. Bien. En concretos de mayor a 210 kilogramos por centímetros cuadrados, debemos tener en cuenta que aquí se debe hacer un análisis en donde el agregado debe tener o cumplir con una resistencia según norma, ¿no? Esto ya, si la resistencia del concreto pasa a los 210, ¿no? Se debe someter a un análisis ya de resistencia al agregado. Bien, ahora hablemos un poco del agua. El agua en el concreto. El agua en el concreto es muy importante, ya. Tal vez es un tema que muchos lo toman a la deriva, no le toman importancia, ya que piensan que si yo mezclo cualquier tipo de agua con cemento y agregado, ya obtengo el concreto y no pasa nada, ¿no? Esto no es tanto así, ya que debemos tener en cuenta ya que el agua debe ser limpio, ¿no? Por eso se puede hacer una comparación tal vez con el ser humano, ¿no? Entonces nosotros no podemos consumir agua sucia, ¿no? Igualmente es el concreto, ¿no? Para elaborar el concreto no se puede utilizar agua sucia contaminada, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente ese agua sucia o contaminada puede contener en su composición puede haber aceites, ¿no? Ácidos, álcalis, ¿no? Materia orgánica, sales, que van a afectar directamente ya en la reacción con el cemento y el agregado. Entonces, directamente afecta la calidad de concreto. ¿Ya? Entonces, no se puede utilizar agua contaminada de ninguna manera. ¿Por qué? Porque afecta la calidad de concreto. Interviene directamente en la resistencia y a futuro, incluso no, si tenemos aguas sulfatadas o con álcalis, ¿no? Obviamente esto va a influir directamente en el concreto armado que se va a construir, ¿no? Bien, entonces, tal vez, ¿no? En construcciones alejadas, ya, en donde nosotros necesitemos construir y no necesariamente tengamos agua limpia o agua de construcción, ¿no? O bueno, no es como en la ciudad, en las zonas alejadas. Entonces, en aquí cabe la posibilidad tal vez tomar el agua de algún río, de algún estanque o pozo, ¿ya? Pero previamente se debe realizar el análisis, ¿no? Según establece la norma técnica peruana 339.088. Una vez realizado el análisis, ¿no? Y se determine que sí ese agua es adecuado para usarlo, ahí sí, ¿no? Construimos y no habría ningún problema. Si no es así, ya se tendrían que hacer algún tipo de tratamiento de ese agua para utilizarlo, ¿no? O en todo caso, tal vez utilizar algún aditivo, ¿ya? Que contrarreste los efectos que puede ocasionar ese agua. Muy bien. Bien, en cuanto a las propiedades del concreto, hablemos un poco de la resistencia a la compresión. A ver, la resistencia a la compresión, el famoso F'C, ¿ya? Es justamente la resistencia que alcanza el concreto a los 28 días, ¿no? A partir de su elaboración. Em,
En otras palabras, ¿no? Es justamente qué tan duro es el concreto, ¿no? Después de los 28 días que ha pasado después de haberse elaborado. ¿Y cómo se mide esto? Pueden decir. Bueno, entonces el concreto o el F'C se mide ya con estas prensas, ¿no? Estas prensas que justamente se utilizan con ensayos, esto se hace, ¿no? Se realizan probetas, ¿no? Normalizadas según norma, por eso se dicen probetas normalizadas, ¿ya? Bueno, no es por otra cosa. Probetas normalizadas quiere decir probetas que, em, que se construyen de acuerdo a norma. Entonces se hacen probetas de acuerdo a norma, eh, probetas de prueba, ya se realizan varios en realidad. Entonces, se dejan pasar justamente 28 días, ¿no? Y después de los 28 días se realiza la rotura, ¿no? Con estas prensas, ¿no? Que en laboratorio se tiene. Y una vez realizado el, la rotura, ¿no? La prensa te dan datos de justamente qué valor ha alcanzado, qué fuerza, ¿no? Ha soportado en la rotura. Y esa fuerza se divide entre el área de la sección de la probeta y, ese cociente vendría a ser la resistencia, la compresión, o el F'C que se dice, ¿no? Bien. ¿Cómo comprobamos? Bueno, ya habíamos dicho cómo comprobamos la resistencia a la compresión mediante ensayos normalizados, ¿no? Con probetas normalizadas, que vamos a someterlos, ¿no? A carga axial a una prensa en donde vamos a dividir la carga de prueba máxima, es decir, la fuerza máxima que ha soportado, ¿no? Alguna de las probetas en análisis, y dividido entre la sección de la probeta vamos a tener la resistencia a la compresión, ¿no? Bien. ¿Qué factores pueden intervenir en la resistencia del concreto? Algunos factores que pueden intervenir son características y propiedades de los materiales, ¿no? Por ejemplo, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, las características y propiedades del agregado, por ejemplo, pueden influir en la resistencia, ¿no? Entonces, es por ello que en primer lugar se realiza la granulometría, y también es importante tal vez realizar el análisis o la resistencia, ver la resistencia del agregado, ¿no? Porque esto influye directamente en la resistencia del concreto, ¿ya? O la gradación, el proporción, ¿no? Entre agregado fino, grueso, cemento y agua también, ¿no? Bien. También es importante el curado, ¿no? Y protección del concreto. Es decir, ¿no? Una vez el concreto fragüe, es necesario, ya es necesario, curar el concreto, ¿no? Bueno, en obras comunes, lo normal es lo dejan el concreto, ¿no? No curan el concreto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque así se evitan fisuras, ¿no? Debido al calor y hidratación, justamente para evitar, ¿no? Esos problemas y también afectar la resistencia del concreto, es que es necesario, ¿no? En cuanto fragua el concreto, curar el concreto, ¿ya? Curar quiere decir, ¿no? Echar agua al concreto, ¿ya? Bien. Trabajabilidad y consistencia. La trabajabilidad del concreto viene a ser, ¿no? La facilidad con la que el concreto ya se trabaje, ¿no? La facilidad con la que puedas tú amoldar el concreto, ¿no? Puedas compactarlo, ¿no? La facilidad con la que mezclas. Eso viene a ser la trabajabilidad. Y la consistencia, ¿ya? La consistencia es justamente el grado de humedecimiento que tenga la mezcla de concreto. ¿Y esto de qué depende? Depende de la cantidad de agua que vamos a utilizar, ¿no? También depende de otros factores, como pueden ser la proporción de agregado fino o grueso, ¿ya? Depende de muchos factores, pero principalmente depende del agua, ¿no? ¿Y cómo se puede medir la consistencia de un concreto, ¿no? ¿Cómo hacemos en obra? Por ejemplo, viene un mixer,
de una concretera, ¿no? Y cómo vemos o decimos que ese concreto pasa, ¿no? Para eso tal vez se utiliza el método de asentamiento, slump, le dicen, ¿no? El famoso método del slump, en donde se utiliza un cono, ¿no? Un cono, o bueno, un molde en forma de cono, ya, el cual se va a realizar este procedimientos, ¿no? Golpes, con la barrita se realiza em, batidos, ¿no? Dentro del cono, ¿no? Después se realiza golpes en los costados, ¿no? Esto se realiza aproximadamente como 25 veces, ¿no? El amoldamiento, y luego de esto se invierte o se saca el cono, ¿no? Y ahí vemos hasta dónde se asienta el molde de concreto, ¿no? Y eso se mide justamente poniendo la barra horizontal y cogiendo una wincha y desde el centro aproximadamente se obtiene una determinada altura, ¿no? En pulgadas. Que ese valor que nos va a decir, ¿no? Nos va a decir qué tanto grado de consistencia tiene ese concreto, qué tanto grado de humedecimiento tiene ese concreto, si es trabajable o no es trabajable, ¿no? Para zapatas y pavimentos, esa medida de slump debe ser de 1 a 3 pulgadas, para columnas, muros y losas de 2 a 4 pulgadas. Eh, bueno, entonces las clases, ¿no? Que tendríamos, un slump 0 a 2 pulgadas, diríamos que es una consistencia seca, ¿ya? Un slump 3, 4 pulgadas sería una consistencia plástica, se considera esto es adecuado, ¿no? A trabajable, ¿ya? Con este tipo de slump sería lo correcto trabajar, ¿no? Una consistencia plástica. El slump mayor a 5 pulgadas es muy fluida, ¿no? Ya es muy fluida, muy trabajable, es ya demasiado, es muy húmeda, ¿no? Entonces ya digamos que, ¿qué pasa con ese tipo de concreto o qué evidencia es que justamente afecta la resistencia, ¿no? Tal vez sea muy trabajable, pero ya son concretos serían de muy baja resistencia debido a que es muy húmedo, tiene mucha agua. Entonces la cantidad de agua justamente interviene directamente en eso, ¿no? ¿Qué tan resistente, o bueno, la cantidad de agua afecta directamente a la resistencia del concreto, ¿no? Entonces, con esto lo que queremos decir es que el slump ya directamente mide la trabajabilidad del concreto. Bien, la durabilidad del concreto. En este caso, en este caso, eh, la durabilidad tiene que ver justamente con la capacidad de resistir el concreto en el tiempo. ¿Qué tan capaz es el concreto de resistir en el tiempo, ¿no? Expuesto a diversas condiciones climatológicas, condiciones, ¿no? De intervención de cloruros, sulfatos, ¿no? Bien, principalmente, ¿no? Por ejemplo, en la sierra lo que tenemos son ciclos de congelación del hielo típicos, ¿no? En la sierra, que se deben tener en cuenta al momento de realizar el diseño de mezcla, ¿no? Es un aspecto que se debe tener en cuenta justamente para ver el tema de la durabilidad de concreto, ¿no? Exposición a agentes químicos, ¿no? Como pueden ser cloruros, sulfatos, ¿no? Que principalmente, ¿no? Estas principalmente se tendrían en cimentaciones, por ejemplo, ¿no? Puede ser en muros también de contención, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Realizar un estudio del suelo si contiene algún agente químico, como pueden ser sulfatos, cloruros, sulfatos, principalmente estos, ¿no? Que afectarían directamente a la durabilidad del concreto. Para condiciones especiales, debemos tener en cuenta ya que en el diseño de mezcla debemos realizar ya una alternativa de solución, ¿no? Por ejemplo, si vamos a construir a una construcción expuesta a algún riesgo climatológico, ¿no? O a un riesgo geotécnico como es el del suelo, no, obviamente ya debemos prever esto en nuestro diseño de mezcla, ¿no? Podríamos elegir cementos específicos, ¿no? Como habíamos visto, hay cementos
para construir elementos expuestos a sulfatos, ¿no? Entonces podría ser una opción. Podríamos también tener la opción de incorporar aditivos, tal vez que puedan contrarrestar el efecto de estos agentes, ¿no? Y según las diversas condiciones de la obra, ya podemos utilizar diversos métodos, ¿no? Diversos ingenios que justamente nos ayuden a obtener concretos durables, ¿no? Bien, eso sería todo con respecto al concreto y las propiedades del concreto. Ya una parte principal, la parte básica en que estamos abarcando, ya después hablaremos de los temas siguientes con respecto a tecnología del concreto. ¿Qué hemos podido concluir entonces de esta sesión? Pues hemos concluido ya importancia, ¿no? Del correcto almacenamiento y cuidado del cemento embolsado, ¿no? Hemos visto que si no se cuida el cemento pierde sus propiedades y interviene directamente en la calidad de concreto. Cada tipo de cemento tiene un determinado uso. Claro, hemos visto los tipos de uso, ¿no? Entonces, dependiendo de la construcción, ¿no? Puede ser, ¿no?, que utilizamos un tipo de cemento, ya que no sea el genérico, ¿no? Entonces, tal vez dependiendo algún tipo de obra en específico, se puede utilizar uno u otro. Hemos visto la necesidad de hacer el análisis granulométrico, porque justamente interviene directamente en el diseño de mezcla, ¿no? Hemos visto la importancia del slump, ¿no? La importancia del slump porque justamente con esto se puede ver, ¿ya? Se puede ver la trabajabilidad del concreto, ¿no? La trabajabilidad del concreto, y es necesario tener slumps plásticos, ¿no? Entonces, con una consistencia plástica, que sería lo adecuado, trabajable, ¿no? Entonces, no es recomendable tener slumps secos ni slumps muy húmedos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya serían, en el otro caso muy húmedo, sería muy trabajable, pero interviene directamente en la resistencia del concreto, ¿no? El seco sería muy resistente, pero no es trabajable, entonces no sería adecuado para trabajar el concreto. También hemos visto el tener en cuenta el diseño de mezcla, ¿no? Justamente realizar algún cambio tal vez o alguna modificación en el diseño de mezcla, o en todo caso proponer alternativas como son aditivos, ¿no? Tipos de cemento para usos específicos, ¿no? Que pueden ayudar, ¿no? La durabilidad del concreto, ¿no? Pueden justamente ayudar a obtener concretos durables. Muy bien, esto ha sido todo de mi parte en esta sesión. Ya la siguiente sesión hablaremos un poco de tecnología concreta, ¿no? Muy bien, eso sería todo.